A veces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la opción correcta para ver una película? ¿Verla con su doblaje original o con subtítulos? Bueno, en este video vamos a ver la respuesta. Corre video. Muchas veces te habrá pasado de que te habrás cruzado en algún debate, quizás en alguna que otra página, o incluso entre amigos, sobre cuál es la mejor opción para ver una película. Si justamente con el idioma original, y subtítulos obviamente, salvo que tengas la super habilidad de ser bilingüe, suponiendo que no están viendo otra cosa que esté, no sé, en cantonés o chino mandarín. O la opción de verla doblada al idioma, que asumo en tu caso, como estás viendo este video, puede ser español latino o español gallego, o no sé, quizás lo estás viendo con subtítulos automáticos y tu idioma original es chino mandarín. Y el punto es cuál es la mejor opción, pero realmente cuál es la mejor opción. Y más allá de la mejor opción, porque quizás no exista una, hay una pregunta mucho más interesante y es, ¿afecta el doblaje? ¿Y en qué manera afecta? Porque muchas veces vemos críticas de gente sobre una película, sobre un producto, pero al mismo tiempo esas críticas son a raíz de un doblaje. ¿Es igual de válida la opinión de una persona que vio algo con doblaje a otra que no? No sé. Partamos de lo primordial. El doblaje puede tanto disminuir como enaltecer una obra. Y de ejemplos de estos hay muchos. Podemos remontarnos, por ejemplo, a Star Wars. Puede ser un buen inicio. Todos conocemos las precuelas y al mismo tiempo también conocemos la polémica que hay detrás de la fanbase de Star Wars, que sinceramente atacó bastante fuerte en su momento, aunque ahora no lo quieran reconocer, a Kristen Heidensen o algo así. Bueno, en cuestión, Anakin. ¿Por qué lo atacaron? Porque era un pésimo actor. No me voy a poner a criticar si era bueno o mal actor, sin embargo tiene líneas muy conocidas que son bastante ridículas, que el guión no ayudó realmente a su desarrollo, y que en muchas de las escenas capaz dramáticas, su impostación, su forma de reflejar ciertas emociones, la verdad que sí flaquea. Tres ricos doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. No le temo al lado oscuro como ustedes. He devuelto la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. Como punto de observación, nada más, no como una crítica en su actuación total de la película, ni como actor en general tampoco. Entonces mi pregunta es, ¿acá pasó lo mismo de este lado del globo? Y la realidad es que no. De hecho, acá ni siquiera hubieron quejas sobre la actuación del actor que interpreta a Anakin. ¿Por qué pasó esto? Justamente, el doblaje de Anakin es algo brillante, es algo muy muy bueno. Y hace que la interpretación del personaje suba muchísimo y por ende dé muchos más puntos a favor a la película. Entonces quizás una persona que ve el episodio 3 va a tener una crítica un poco distinta a una persona que ve el episodio 3 pero en su idioma original. Lo mismo puede pasar por ejemplo con los animes. Esa es otra forma interesante quizás de verlo, y es que muchas veces ignoramos varios factores del doblaje que pueden enaltecer así como también disminuir la obra. Sin ir más lejos, la voz de Goku es un clásico ejemplo de cómo quizás de este lado se hubiera conservado esa voz, hubiera sido chillona y molesta y nos hubiera realmente pesado mucho. Mientras que, por ejemplo, en latino siempre tuvimos a un actor distinto cuando Goku es grande, y hace que se sienta hasta en escenas mucho más maduro e interesante. ¡Me lo voy a coger! Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia, pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, ¡no lo perdonaré! De hecho, una de las mayores quejas que hay en la actual saga de Dragon Ball Super, digo actual, ya está bastante desfasada, pero bueno, es que dicen que Goku pasa a ser muy inocente y muy tonto. ¿Y esto realmente es así? De hecho, el doblaje que se hizo post Dragon Ball Z es justamente de un Goku que ahora es más fiel al doblaje japonés, no como las libertades que se toman, que son gigantes, en el doblaje español latino de Dragon Ball Z. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que si vamos al doblaje original, vamos a encontrar básicamente un Goku más inocente, más torpe, mientras que el doblaje favoreció muchísimo, por lo menos para nuestros estándares, al personaje de Goku, mostrándonos un personaje que es más coherente o más verosímil en este lado, mientras que capaz en Japón, como su cultura ya es así, un personaje de ese estilo no cae mal y hasta simpatiza mucho más que un Goku como el nuestro en ese lado.
Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con doblajes de caricaturas. Y es que es muy distinto, por ejemplo, ver series como Los Chicos del Barrio, en la que encontramos estos ejemplos. Era un cuento. Érase una vez un niño muy guapo como yo que cantaba y ahora es Luis Miguel. ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! No le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. Un elefante se balanceaba sobre... Su talento llenará su corazón de alegría. Bruce se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué pena! En los que se contextualiza todo lo que es el humor de la serie. Cosa que también ocurre, por ejemplo, en series como Los Simpson. De hecho, el declive de Los Simpson en Estados Unidos es muchísimo anterior a nuestro declive, porque sufrió un cambio de doblaje. Y en ese momento nosotros sentimos que baja la vara de Los Simpson, pero cayeron muchísimo antes. Mi hijo Homero va a hacerme millonario. Oigan, me cambió la voz. ¡Aleluya! ¡Cristo nació! ¡Ah, maldita! Lo cual no quiere decir que no sigan estando bien y sigan siendo entretenidos. La realidad es que el guión cayó muchísimo peor más adelante. Pero a fin de cuentas, los Simpsons ya estaban muertos en Estados Unidos para cuando llegó la película. Nosotros recién ahí tomamos como que la vara empieza a bajar bastante y nada más. Y esto se debe a que el trabajo de doblaje era muy bueno, regionalizando y adaptando los chistes para estos lados. Y eso no es poca cosa, porque estamos hablando de que estos chistes que quizás no tenían un punchline muy bueno o no eran tan fuertes en el doblaje original, ahora están adquiriendo una fuerza mayor, e incluso las interpretaciones de estos personajes suelen ser muchísimo más graciosas de este lado. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Los Chicos del Barrio no creo que hubiera tenido ni el mismo impacto ni la misma calidad que le encontramos hoy acá, si no fuese por todas esas libertades y mezcolanzas que se hicieron para hacerla más latinoamericana, si se quiere. Para poder mantenernos también en lo que serían, digamos, medios, por así decirlo, infantiles, podemos agarrar Shrek. Shrek puede ser una película increíble, pero la realidad es que el doblaje que le hacen a Mike Myers en esta película, así como por ejemplo a Burro con Derbez, que yo entiendo que si sos de México puede ser que Derbez sea un mal actor, lo que quieras, pero en el caso de Latinoamérica, Burro es un personaje que tiene una voz muy icónica y muy buena, y su forma de interpretarla es muy distinta a Eddie Murphy. Está bastante llevado a otro lado. Lo mismo con Shrek, sus approach para los personajes son distintos pero para bien. Y es que esto, así como podemos hablar de Jim Carrey con la voz de Mario Castañeda es algo que realmente es brillante. Hay una versatilidad, unos cambios de tono y una forma de transmitir las palabras y los diálogos que solo se logran de esta forma medio latinoamericanizada de hacerlo. No por algo, por ejemplo, películas como Los Vengadores, la gente prefiere muchísimo más ir a verlas en latino que en inglés. Y no por un hecho de actuación, sino por un hecho de familiaridad y también toda esta especie de adaptación de cómo uno se comunica con el otro. Todos estos son ejemplos, digamos, buenos, en los que el doblaje mejora el producto para nuestro caso, no para el caso general. ¿Qué pasa con los ejemplos malos? Porque tenemos doblajes como el de The Voice, por ejemplo, que es un desastre efectivamente, al menos en la versión vieja, no hablo de la versión nueva. Dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó. Ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme el chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. O por ejemplo, estos animes que agarran y que redoblan con cero ganas solo por estar en una plataforma. O proyectos que ya se sabe que no van a recaudar bien o que son cositas que hay que meter para rellenar, como en Crunchyroll, y prefieren sacárselo de encima. Oye, Nos vemos después, fracasados. Porque pronto perderás también. ¡Cállate, Jabú! No me importa mi destino. Ni siquiera me importa mi hermana. Te juro que si me estás mintiendo lo vas a lamentar. Sabemos que es duro, pero es la verdad, Miles. En ese caso están bajando la calidad del producto, pero también es injusto igual que lo anterior. Y uno de los ejemplos que a mí más me gusta, por así decirlo, mencionar es el de Jake el Perro, de Hora de Aventura. Es un buen ejemplo de cómo arruinar un doblaje por el mero hecho de querer respetar o no creer que esto de adaptar las cosas sirva. Si lo traspasábamos al español directo, haciendo una copia fiel de las características vocales que ya había creado el maestro Di Maggio en Estados Unidos, sonaría más o menos en español como: hola hermano, ¿qué estás haciendo? Vamos a la aventura, déjate de tonterías y acompáñame a combatir a los monstruos. ¿Qué hicimos entonces al entender la línea argumental del personaje, la línea dramática del personaje en particular?
hacer la traspolación y pasarlo por este filtro para convertirlo en un personaje latinoamericano. Por eso es que se volvió entrañable. Y es que Jake el perro es un personaje recontra memeable que tuvo un montón de memes por todos lados y de hecho es bastante ingenioso y gracioso en cada intervención que tiene, por su forma de expresarse y por su mexicanización, si se quiere. ¿Cuál es el punto? De golpe la productora de la serie, o vaya a saber quién de arriba, como lo explica el actor que interpreta a Jake, explicó que ya no querían esto de mexicanizar al personaje y pidieron que se respetara fielmente cómo era la actitud del perro y todo lo que decía sin hacer ningún cambio. Y esto trajo un Jake que tiene una voz mucho más seca, mucho más fría, no es ingenioso, no es divertido, tiene los remates justos y es igual al perro de Estados Unidos. Pero el problema es ese, el humor funciona distinto. No es lo mismo el humor japonés que el humor inglés, que el humor latinoamericano. Son formas muy distintas de comunicar, de reír, de hacer énfasis, de transmitir ideas y palabras. ¡Ay, pero qué chulada! ¡Oh! Porque no fue un capricho. En doblaje de voz, de pronto, quienes no comprenden a cabalidad el concepto del doblaje de voz pueden caer en excesos tanto para un lado como para el otro. Pueden quedarse flat en una copia fiel y entonces no reflejar en América Latina el carácter del personaje, o caer en el exceso de querer ser más graciosos que el propio personaje. Aquí fue un trabajo muy cuidado, debo decirlo, con mucha humildad lo digo, pero también con todo el profesionalismo que nos ha caracterizado. Así que, para no hacerlo muy largo, mi punto es el siguiente. La mejor forma de ver cualquier producto, ya sea una película, una serie o lo que quieras, es en base a tus gustos. Si sos una persona que cree que se puede adaptar a un humor tanto yankee como japonés como latinoamericano, adelante. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger. Y escojo el que más me gusta. Ahora, si estamos hablando de un producto que sufre un buen doblaje y que en serio posee calidad en ese trabajo, yo creo que la opción más disfrutable suele ser el doblaje. En mi caso, por ejemplo, Shrek yo la vería en español latino siempre. Los Vengadores yo lo suelo ver en latino. Todo lo que sea el universo Marvel suele ser mucho más entretenido, para mí al menos en latino, porque hay chistes que sinceramente no funcionan, o al menos en mi caso siento que para mí no funcionan, de la manera estadounidense en la que están construidos quizás. ¿Qué calle llega hasta allá? Creo que Corrientes. Siempre está cortada. Va con esta, ¿no? ¡No, esta no! Gracias, la pasé. Preguntaste por dónde y te dije. Corrientes. Siempre está cortada. Sí. Y nosotros, continúa. Lucila es esposa de Bot y tu padre Cornelius es su hijo. ¿A quién se parece Cornelius? Al Puma. ¿José Luis Rodríguez? Ajá. Correcto. Cornelius es esposo de Franny y sus hermanos son Gastón y Art. ¿Olvidas a una persona? Olvido... Ah, claro. Wilbur es hijo de Franny y Cornelius. Otro ejemplo, yo animes generalmente me gusta el doblaje que hay en latino y prefiero verlos con su doblaje también, salvo que sea un anime que sepa que no tiene un buen doblaje porque no hay calidad en ese producto. Sin ir más lejos, Avatar: La Leyenda de Aang es muchísimo mejor, para mí al menos, el doblaje latinoamericano que se hizo que lo que vimos en el idioma original. Y alguien seguro te va a venir a decir, no, pero realmente no es la forma de verlo porque te estás perdiendo la actuación de la persona y bla bla bla, y es como sí. Tenés razón, pero el tema es el siguiente. Mi approach, que es el que creo yo que es el mejor, es si yo quiero disfrutar el producto. Ahora, si tu approach es querer saber si un material que estás viendo es bueno o es malo, no hay forma en la faz de la tierra de que me puedas decir que es bueno o malo si lo viste con un doblaje. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Porque el doblaje puede enaltecer o decaer un producto. Y sobre todo, el doblaje cambia intenciones, porque estás adaptando. Todo el tiempo estás adaptando a un público, si es que se hace bien, repito, para que ese mensaje tenga la intención que se crea correcta en el lugar en el que se está oyendo. La forma en la que el burro habla en Shrek no va a ser la misma que hable en el doblaje que en inglés, porque están tratando de transmitir el humor en la manera que se transmite en esas diferentes partes del mundo. Al igual que en Dragon Ball, quizás formas en las que se dicen las cosas cambian a más calmadas, a más serias, a más coherentes, mientras que en japonés se mantiene ese espíritu de anime en el que uno se acota a ciertas reglas que ya tienen esa estructura porque así funciona el anime japonés y así funciona todo lo que sería este humor en general que pueda haber en una serie como Dragon Ball, mientras que quizás en Latinoamérica dijeron, bueno, hay que ser más sobrios, hay que ser más coherentes, este tipo de chistes capaz no se pueden traducir de esta manera, solo por enfocarme en el humor, porque por ejemplo en reacciones como las que tiene Goku quizás pueden ser
muy distintas en japonés tanto como en inglés como en español. Y el punto es que si vas a tratar de hacer una crítica, si el producto está doblado, esa crítica siempre va a estar a medias. Al menos si vamos a considerar algo como la actuación o mismo la intención de los hechos. Yo no puedo saber realmente si Batman el Caballero de la Noche es una buena película, si yo quisiera verla pero doblada, porque yo no sé si Heath Ledger hizo una buena interpretación del Guasón, porque puede estar letra por letra exactamente igual las palabras que dice, pero la intención que pone el actor es muy distinta. Y de hecho yo creo que por eso la profesión de doblaje es una profesión muy importante y que es bastante difícil. Porque estamos hablando de una persona que tiene que volver a actuar todo lo que una persona ya hizo. No es solamente traducir y hablar y poner arriba. Estamos hablando de reinterpretar, de volver a hacer, de tener la misma calidad actoral que la persona que estás doblando. Ni más ni menos, si es que se hace bien. Más allá de encima adaptarlo a un público distinto. Entonces sí me parecería injusto que se califique, por ejemplo, a una película con sus hechos cuando vos no estás oyendo ni al actor original, ni a sus intenciones, ni a cómo fue llevado y básicamente cómo fue dirigido para que tenga ese resultado. Estás viendo un producto que tiene visualmente algo, pero sonoramente algo completamente distinto quizás, con un director de doblaje que se encarga de hacer capaz ambientes, doblajes, cambia las intenciones, cambia las palabras. Entonces uno puede llegar a la conclusión de que si bien no existe una forma 100% segura de decir es mejor doblada o es mejor original, sí existe una forma de determinarlo, depende de tu approach. Si es divertirte, siempre es mejor la opción del doblaje, dependiendo de tus gustos obviamente, pero si querés realmente saber la calidad de un producto, la opción de doblaje nunca va a ser una opción buena realmente, porque estarías básicamente calificando algo que siempre va a estar a medias. Así que bueno, quería hacer esta pequeña reflexión. Muchas gracias por quedarte hasta acá y nos estamos viendo en un próximo video.